vamos a ver un ejemplo de error absoluto y error relativo. Dice este problema, supongan que se tiene que medir la longitud de un puente y la de un remache, y se obtiene 9.999 y 9 centímetros respectivamente. Dice, si los valores verdaderos son 10.000 y 10 centímetros, pide calcular el error absoluto y el error relativo porcentual en cada caso. Entonces, este de acá es el valor verdadero, ¿sí?, para el caso del puente. Y este de acá es el valor que se midió. Entonces, la diferencia entre estos dos valores y en valor absoluto me da 1 centímetro. Ya está, ese es para el inciso A del puente. Hacemos exactamente lo mismo para el remache, fíjense. El error absoluto, entonces el valor verdadero, que es 10 centímetros, se midió, que en este caso, fíjense, fue de 9 centímetros. Y también tengo 1 centímetro. Entonces, fíjense que el error absoluto en ambos casos es de 1 centímetro. Bueno, vamos a calcular, inciso B, el error relativo porcentual. Entonces, para calcular el error relativo porcentual, voy a trabajar también con el puente y con el remache. Entonces, tomo el del puente, el error absoluto, aquí está 1, y lo divido entre el valor verdadero. Entonces, entre 10.000 y lo multiplico por 100 para llevarlo a porcentaje. Quito los 0 y me queda 1 entre 100, que en definitiva es 0.01%. Hago lo mismo para el remache. Entonces, yo ya sé que el error absoluto es 1. Divido entre el valor verdadero, que es 10, lo multiplico por 100. Entonces, esto me da 10%. Fíjense, pese a que tenemos el mismo error absoluto, tenemos diferentes errores relativos. Bueno, ¿y a qué conclusión llegamos después de hacer esto? Fíjense la conclusión a la que llegamos. ¿Sí? En la medición del puente se ha hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Porque el error que se tiene en esa medición es de 0.01%, mientras que el error que se cometió al realizar la medición del remache es mucho mayor. Esto quiere decir que ese trabajo deja mucho que desear. Cuando trabajamos con cantidades muy grandes o muy pequeñas, conviene no solamente evaluar el error absoluto, sino también conviene evaluar el error relativo. Con el error relativo nosotros sabemos qué fracción del total del valor absoluto representa la estimación que estamos realizando. Fíjense que ustedes acá tienen la vista de un dispositivo medidor de velocidad y la aguja nos está marcando esta posición. Entonces fíjense, acá tengo 40, acá tengo 50, más o menos la aguja está marcando 48. Si yo coloco, por ejemplo, 48.235.57, la pregunta sería, ¿será que estos dígitos de acá son significativos? O dicho de otra manera, ¿será que estos dígitos son confiables al realizar esta medición con este dispositivo? La respuesta es, por supuesto, que no es confiable, ¿no es cierto? Los dígitos confiables en este caso en particular, serían estos de acá, ¿no? Solamente estos dos dígitos serían cifras significativas de esa medición. Entonces, el concepto de cifras o dígitos significativos se ha desarrollado para designar formalmente la confiabilidad de un valor numérico. Entonces, las cifras significativas son aquellas que se pueden utilizar en forma confiable, como les explicaba en este ejemplo. Miren ustedes, tenemos este número que tiene un montón de ceros de este lado y los dígitos significativos en este caso son 4. 1, 2, 3, 4. En este otro caso también sigue siendo 4 dígitos significativos. Y en este otro caso también son 4 dígitos significativos. Entonces estos tres números tienen 4 dígitos significativos. Pero cuando se incluyen ceros en números muy grandes, la pregunta sería ¿cuántos son significativos? Por ejemplo, este número 45.300 puede tener 3, 4, 5 dígitos significativos. Entonces, si nosotros nos ayudamos de la notación científica, eliminamos esta incertidumbre de saber cuáles son los dígitos significativos. Fíjense lo que vamos a hacer. En este caso, nosotros tenemos este número, 4.53 por 10 a la 4. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas cifras son significativas en este caso? Entonces, cuento 1, 2, 3. Entonces, tengo 3 cifras significativas.
En este otro caso, si yo tengo este otro número, 4.530 por 10 a la 4. Entonces, en este caso tengo 4 cifras significativas. 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Vamos a ver este caso de acá. Aquí yo tengo 5 cifras significativas. ¿Ya? Entonces, este concepto es muy importante en la definición de exactitud y precisión de los métodos numéricos que vamos a estar avanzando. Aquí está un recordatorio de la notación científica que vimos la clase pasada, donde decíamos que un número estaba escrito en notación científica si yo lo podía expresar como a por 10 elevado a n, donde este valor de a tenía que estar comprendido entre 1 y 10, y este valor de n tenía que ser un número entero. Representación en punto flotante. Un número se expresa como una parte fraccionaria que se llama mantisa, esta m, ¿ya? Y una parte entera denominada exponente, que es esta e. Entonces, cualquier número que nosotros tengamos, nosotros lo vamos a poder representar como una mantisa, una base y un exponente. Entonces, fíjense, y en cualquier sistema, por supuesto. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar con el sistema en base 10 para mostrarles un ejemplo. Tenemos este número 156.78 en un sistema de base 10 de punto flotante. Entonces, ¿cómo se representa esto? Nosotros lo escribimos de esta forma. 0.15678 por 10 elevado a 13. La computadora almacena los números en lo que se llama palabra. Entonces, una palabra, vamos a imaginarlo de este modo, como un rectángulo, y ese rectángulo a su vez tiene casillas, ¿no? Y nosotros en cada casilla podemos guardar información, pero esta forma de almacenar la información es finita. ¿Qué quiere decir? Que tiene un fin, o sea, yo voy a tener 16 espacios, 32, en fin, voy a tener una representación finita de esta casilla, o sea, de esta palabra. ¿Sí? No puedo no puedo yo representarlo como en el papel. Si yo, por ejemplo, aquí tengo muchos dígitos más de los que puede albergar, vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. Ya les adelanto de una vez que aquí vamos a tener un error. Vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver este concepto que es de normalizar un número en representación de punto flotante. Bien, fíjense, tenemos este número 1 dividido entre 34. Entonces sería 0.029411765. Y este número se guarda en un sistema de base 10 con punto flotante, ¿ya? Y me dice que lo vamos a guardar en una palabra que solamente permite 4 lugares decimales. Entonces, 1, 2, 3, 4. O sea, yo tengo disponible para almacenar la información de ese número 4 lugares decimales. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Se guardaría así, ¿no es cierto? Le daría 0.0294, son los 4 decimales por 10 elevado a 0. Pero fíjense, aquí hay una atención, un aviso, un warning. Este 0 de acá es inútil, entonces elimina el dígito, el 1 que tenemos a este otro lado. ¿Okay? Elimina este 1 de acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no pase eso? Entonces nosotros lo vamos a normalizar para eliminar ese 0 de ahí y poder almacenar este 1. Entonces tener más cifras significativas y no perder información, no tener error por redondeo. Entonces fíjense lo que yo voy a hacer. Si yo multiplico y divido por 10 elevado a 1, esto al final de cuentas es 1. Entonces no sucede nada. Estoy tomando el número, lo estoy multiplicando por 1, por 10 a la 0, que es lo que yo tenía acá. Entonces fíjense lo que va a pasar. Esto que está en rojo, yo lo multiplico. Al hacer esta operación, este 10 a la 1 lo paso con 10 a la menos 1. Si yo tengo productos de potencia de la misma base, o sea, tengo a a la m, que sería 10 a la 0, y este 10 a la menos 1, lo paso arriba con 10 a la menos 1. Entonces tengo 0 y menos 1. Entonces lo que hago es coloco la misma base cuando tengo productos de potencia de la misma base. La base es a, la potencia es m, la base es a, la potencia es n.
por favor, silencie su micrófono. Entonces, aquí voy a tener a elevado a m más n. Entonces, fíjense, voy a tener 10 a la menos 1. Y ahora sí, quité este 0 que tenía acá a través de este artificio de recorrer el exponente, modificar el exponente. Y ahora, ¿qué conseguí con esto? Tener más cifras significativas. Entonces, ahora tengo 4 cifras significativas. Ya no perdí esta información del 1. Y todo eso, ¿a través de qué lo hice? A través del concepto de normalizar un número en representación de punto flotante. ¿Sí? Entonces, de este modo se conserva la cifra significativa adicional al guardar el número. Entonces, cualquier número real en base 10 podemos representarlo de la siguiente manera. Entonces, nosotros vamos a tener un número que va a ser igual a la mantisa. En este caso ya la base es 10 y tenemos el exponente. Recuérdense lo que acabamos de ver. Un número cualquiera lo podíamos representar a través de una mantisa, una base y un exponente. En este caso lo que estoy haciendo es tomando la base y sustituyéndola por una base 10. Entonces, el valor absoluto que puede tomar esta m, la mantisa, va a oscilar entre 0, 1 y 1. Entonces ya aquí nosotros vemos una diferencia, por ejemplo, con relación a la notación científica. Quiero que se den cuenta que en el caso de la notación científica, el valor que podía tomar este A estaba entre 1 y 10. En el caso de la representación en punto flotante, ese valor de A queda restringido entre 0.1 y 1. Esto en valor absoluto. ¿Ya? Pueden ser también números negativos, sí, pero el valor absoluto queda restringido de este modo. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos realizar una operación aritmética entre números normalizados, debemos colocarlo en la misma potencia, ¿sí? O sea, debemos ver el grado de significación y modificarla del menor hacia el mayor. Por ejemplo, fíjense, acá yo voy a realizar aritmética utilizando la representación de punto flotante. Me piden sumar estos dos números. Entonces, fíjense que uno tiene un exponente y el otro tiene otro exponente. Los dos tienen 4 dígitos significativos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo necesito primero uniformizar el exponente, o sea que todos estén con el mismo exponente. Entonces, lo que voy a hacer es el del menor, que sería 10 a la menos 1, lo voy a transformar hacia el mayor. Entonces, este menos 1 lo expresamos como un número normalizado elevado a 10 elevado a 1. Voy a tener este número de acá. Entonces, a ver, vamos a aplicarlo un poquito para que ustedes lo entiendan. 0,4381. Yo quiero que me salga 10 a la 1. Ok, entonces, ¿por cuánto lo tendría que multiplicar y dividir para que me salga 10 a la 1? Si yo le coloco 10 a la 2 acá, 10 a la 2, fíjense lo que va a pasar. 10 a la menos 1 con 10 a la 2 son productos de potencia de la misma base. Por tanto, coloco la misma base y sumo los exponentes. Menos 1 más 2, esto me da 1. Entonces ya lo conseguí. Ya tengo el 1, ya tengo 10 elevado a 1. Ahora, ¿qué me queda? Me queda 0.4381 dividido entre 10 al cuadrado, que eso sería 100, ¿no es cierto? Entonces ahora ya hago esta división. ¿Qué es lo que hago? Entonces añado los ceros acá. 0, 0, 43, 81. Entonces este número de acá, lo llevo acá, ¿no es cierto? Ya no lo voy a escribir de nuevo, ya ustedes saben que ahí está, por 10 elevado a 1. Entonces así saqué este número de acá. Entonces ya lo normalicé. Este es el proceso de normalización. Entonces, una vez normalizado este número, ahora procedo a sumar. Entonces sumo, la parte de los exponentes va a ser la misma, 10 elevado a 1, y ahora sumo acá, 0 más 1, 0, 0 más 8, 8, 7 más 3, 10, etcétera, etcétera, y saco el resultado. Ahora, es importante señalar que a veces cuando se realiza la suma de estos números, el resultado a veces no viene en representación de punto flotante, ¿ya? Entonces tienen que recordarse que esta es la representación de punto flotante.
nosotros vamos a tener el número, la mantisa por 10 elevado a exponente, donde la mantisa tiene que estar entre 0.1 y 1. Entonces, si no viene el resultado en representación de punto flotante, lo tienen que convertir nuevamente a representación de punto flotante para que ahora sí el número también esté en representación de punto flotante. Bien. Ahí les pongo un par de ejercicios para que ustedes lo resuelvan.